Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Yo soy Javier Jiménez y esto es Entech. Bienvenidos a Synapsis Podcast, el podcast que habla de ciencia, tecnología y pensamiento crítico. Hoy tenemos invitado muy especial al canal, un psicólogo especialista en neurociencias, un youtuber de divulgación, difusión de psicología científica en YouTube, creador del canal de Psicofácil, un amigo, Javier Parra, bienvenido. Hola Javier, muchas gracias por la invitación a tu programa. No, al contrario, muchas gracias por aceptar, por tener por acá. Tuvimos algunos detallitos para ponernos de acuerdo, pero pudimos ponernos de acuerdo al final, que es lo que cuenta. Así es. Y me da mucho gusto que estés y me da mucho gusto que podamos platicar de unos temitas ahí muy padres que vienen. Ok, bueno, empecemos entonces. Primeramente me gustaría que a lo mejor nos platicaras un poquito de lo que haces, a lo mejor qué te dedicas o un poquito de tu especialidad y demás, como para tener una idea pues clara, ¿no? Para que la gente tenga una idea clara más o menos de qué ondas. Ok, bueno, pues yo hice mi licenciatura en psicología en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se llama UPTC. Y bueno, pues siempre estuve como orientado hacia la cuestión de investigación. Entonces, luego de que me gradué, ingresé a la academia a dar docencia. Y pues también me dediqué a hacer investigación. El enfoque que yo manejo es una rama de la psicología que se llama neuropsicología y en específico neuropsicología infantil. Entonces Ok. trabajamos cuestiones del desarrollo, patología en el sistema nervioso central, entre muchas otras cosas que de pronto involucran a esta interesante área. Y bueno, pues parte de esta cuestión de la docencia. Yo estaba dictando una clase y a mis estudiantes, por ejemplo, yo les decía, bueno, me tienen que presentar tal trabajo en normas APA, ¿no? Entonces, profe, Ujú. ¿dónde están las normas APA? Entonces a mí se me empezó a ocurrir como, bueno, pues si les subo un tutorial en YouTube para que no me estén preguntando, para volver a esto Ajá. y bueno, entonces ya era como decirles, no, pues ve al canal, ahí está el curso si necesitas preguntar algo, ¿no? Uno de los Ajá. primeros cursos que subí fue normas APA, ahorita lo actualizaron y actualicé también el video. Entonces, pero después me empecé a dar cuenta que muchas personas no solo me escribían, mis estudiantes no me comentaban por la cuestión del profe, ¿no? Sí, Pero claro. pues sí recibía muchos comentarios, sobre todo de gente de México, porque pues bien sabemos que como la mayor densidad de visitas en YouTube en Latinoamérica está en español, está en En México. México. Y pues así de otros países, como gracias, tu tutorial me sirvió. Y bueno, y pues yo tenía como cierta noción o cierto interés en cuestiones de edición o, bueno, desde pequeño siempre quería ser pintor o algo así, entonces como cómo extrapolar ese hobby, porque pues sí, pintando Algo soy pésimo, pero artístico. cómo extrapolar ese hobby a algo útil, ¿no? Entonces yo siempre digo, soy tan ñoño que mi hobby era hacer videoclases y subirlas a YouTube, entonces el proyecto fue creciendo. O sea, yo tomaba YouTube como un pasatiempo y pues a la vez iba desarrollando mi carrera profesional. Yo también daba terapia en un colegio, trabajaba con niños, la investigación y la docencia y pues ya después dije, bueno, lo que pasó es que terminé uno de los semestres en la universidad y por cuestiones de calidad aquí las universidades generalmente pues su cuerpo docente tiene que tener maestría mínima. Ok. Entonces me dijeron, mira, Javier, no necesitamos que hagas una maestría o algo porque pues por calidad no podemos tener docentes así, que de Ujú. pronto solo tengan la licenciatura y bueno, pues como había tenido cierto trayecto en investigación, en publicación de artículos, en ponencias a nivel nacional e internacional, pues entonces logré obtener una beca en México pues para estudiar mi maestría en neurociencias, bueno, es ciencias del comportamiento con orientación en neurociencias, aunque Ok. bueno, siempre decimos neurociencias de la conducta es la maestría, y pues ahí seguir desarrollándome como investigador. Y pues creo que ese trayecto en México pues también me sirvió como para Ajá. empezar a vincularme con las personas. Curiosamente pues yo trabajaba bueno, en el laboratorio donde estaba haciendo mi maestría, pues estaba Lumara, ella, Lumara la Ah, bióloga la bióloga. ajá, La entonces loca de ella, los hongos. la loca de los hongos, así es. Ella, o sea, una de las doctoras que me dictaba clase a mí,
fue la directora de tesis de biología de Lumara. Entonces, Oh. Lumara iba a hacer prácticas en el laboratorio y también la tenían contratada para cuestiones de divulgación, de edición y demás. Y pues una vez yo hablé con ella, ¿no? Ella me dijo, oye, pero pues tú ya vives en México, tú estás en México, yo estoy en un grupo de youtubers, etcétera, y fue cuando yo ingresé, o sea, todo como que coincidió, pues ahí estaban los grandes canales de divulgación bueno, de México, y pues ahí como que fue haciendo campito y vino el pop-up en México, en Ciudad de México. Ahí Ajá. fui conociendo más, conocí a la leyenda Julio Profe, que eso para mí fue un top ranking ahí Para en la todos, para divulgación. todos. Para todos, así es que lo tuviste hace poco también aquí en tu programa, ¿no? Sí, la tuve hace dos capítulos, me parece, sí. Platicamos, Ajá, fíjate, platicamos de eso que dices de la maestría, que él no pudo dar clases nunca porque nomás tiene la licenciatura y que se sí. topó con muchas paredes porque estudió un curso para pedagogía y al final no pudo dar No clases. le sirvió. Sí, es que pues más como criterios que piden bueno, aquí hay algo que se llaman certificados de calidad de los programas. Entonces, para que un programa tenga certificación de calidad necesita que su campo docente pues mínimo sea, tenga maestría, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya sabes que por ejemplo en otros países, en Estados Unidos o en Europa, es raro que alguien con maestría dicte clases, ¿no? Allá Sí, ya claro, pues por tiene supuesto. que ser doctor e investigador, ¿no? Entonces, creo que eso es a lo que le van apuntando. Y bueno, pues eso ha sido el trayecto, pues digamos que yo dedicaba a Psicofácil los fines de semana realmente, y pues también, es que también habían cosas en la maestría, pues ahorita un cuerpo fuerte, un campo fuerte del canal son la cuestión de la estadística para ciencias sociales, manejando algunos software específicos. Ujú. Entonces, habían análisis que yo tenía que aprender en la maestría y para acordarme, yo dije, no, pues hago un tutorial, lo subo y cuando tenga yo la inquietud, a ver Tú si yo me mismo. puedo explicar a mí mismo, ¿no? Y bueno, pues gracias a eso, de hecho, pues muchas personas me decían, Javier, tú no haces asesorías personalizadas sobre este tema, mira, tengo mi tesis de esta forma, necesito apoyo. Entonces yo dije, bueno, pues qué tal si yo abro alguna atención individual particular para cuestiones de estadística. Y pues Ajá. casi eso ahorita me encuentro, pues yo realizando los videos, también me buscan empresas, universidades para dar charlas, cursos y demás, pero pues una línea fuerte que surgió fue esta cuestión de las asesorías. Entonces yo Mm. actualmente tengo muchos estudiantes de diferentes universidades del mundo, específicamente pues de maestría y doctorado sobre todo, a quienes apoyo con sus proyectos de investigación, el manejo de análisis estadístico, la metodología de investigación y demás. Entonces, más o menos eso es lo que estoy haciendo en el momento. Que no es poco. Ajá. No, la verdad es que muy interesante el trabajo. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de la psicología y aparte siempre me gustó mucho el tema de la neurociencia. Qué padre que te hayas especializado en eso y que pues la psicología al final para mí es una ciencia, me gusta llamarla muy volátil porque como todos somos muy distintos, desde el Ujú, estudio de la mente es comparado con otros estudios o otros estudios comparados en ciencias exactas, suele ser, eh, no suele ser tan preciso y por eso requiere sí. como más estudio y dedicación. Yo siempre la verdad la psicología la he visto así como algo muy padre. De hecho, mi papá siempre quiso estudiar psicología y no se lo dio. A mí sí no me gustaría estudiarla, pero le tengo mucho respeto a la, a la carrera o ¿cómo se llama? A esta parte, pues, ¿no? Que es de la mente. La verdad, sinceramente, se me hace algo muy complicado. Y ahorita que estabas hablando de que te enfocaste en los infantes, sabes, quería traer esto a un poquito más adelante en la charla, pero ya que estás hablando exactamente de eso, quería platicarte o preguntarte un poco acerca de que, por lo general, cuando nosotros estamos niños, pues experimentamos eh, muchas situaciones distintas, ¿no? Que causan o no una repercusión en nosotros en la adultez. Eh, Ujú, ¿Qué tanto de esto es, qué tan fuerte es esto o qué tan cierto es? Porque, por lo general, este tema de los tramos de los niños y demás,
que causa algo en la adultez, que causa algo en nuestra adultez, es relativamente nuevo en lo social, me refiero. En el estudio clínico yo lo desconozco completamente, pero en lo social, hasta hace una década, yo creo, se ha venido hablando de que los niños no hay que golpearlos, de que los niños no hay que tal cosa, tal cosa, tal cosa, porque cuando son grandes tienen ciertas actitudes provocadas por, ¿no? Entonces, todo esto es un tema que se comenta mucho en las generaciones. O sea, hay un tope generacional enorme donde las generaciones pasadas dicen, no, como yo, por ejemplo, a mí me golpearon mucho y Sí, estoy bien. normal, Ajá. decimos nosotros, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué tanto o qué tan fuerte golpea, entre comillas, a un niño alguna situación traumática? Sí, bueno, pues realmente lo que pasa es que el problema es verlo como una causa que tiene un efecto mayor sobre la respuesta. ¿A qué me Ok, refiero? Nosotros somos seres multidimensionales, ¿sí? Entonces, muchas veces atribuirle una sola razón, digamos, a una cuestión traumática o a una cuestión patológica, decir que solo porque le sucedió esto y atribuirle todo solo a esa causa, pues de pronto es incorrecto. ¿En qué sentido? Puede ok, influir. Hay algo por ejemplo, en estadística se llama la proporción de varianza explicada, es decir, qué tanto una variable explica la consecuencia de otra variable, ¿no? Bueno, sí, de la variable dependiente, llamémoslo ajá, así. Es decir, puede que hayan personas que las hayan golpeado, ¿sí? Pues recordemos que cuando hablamos de los estímulos, nosotros debemos verlo en frecuencia, en intensidad, en amplitud, ¿sí? Entonces, puede que una persona tenga un evento traumático que haya sido solo una vez, pero la amplitud de esa situación llegó a ser tan fuerte que logró ocasionar un trauma, ¿sí? O llegó a ocasionar un problema, un trastorno mental, ¿no? ok, Pero pues también, y eso se ve mucho, por ejemplo, en situaciones, por ejemplo, las personas que van a la guerra, ¿no? Las personas que ándale, ajá, sufrieron un evento desafortunado, cuando una persona es abusada, ¿no? Entonces, son esos eventos que pese a que sea una situación, sí puede llegar a generar repercusiones o consecuencias a largo plazo, pero también es importante evaluar los demás factores, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu grupo, tu apoyo social? ¿Cómo es cómo ha sido incluso cuestiones genéticas? Porque en muchos trastornos hay una condición genética que predispone a que tú puedas ajá, ok. llegar a tener esa condición, ¿sí? Entonces, mejor dicho, la respuesta de sí o no es muy contundente. Yo no la daría para ser tan, no, Ajá. mira, sí pasa eso, sino porque muchas veces, y lo tomamos en chiste en psicología, que nosotros nos preguntan algo y decimos depende, ¿no? Sí, Pero ese claro. depende tiene sus razones y es lo mismo, o sea, puede que una persona le pegaron, pero pues sin embargo le pegaron una vez, pero pues las demás variables que lo ocasionan y demás, las demás variables con las que él va interactuando en su vida, pues disminuyeron ese efecto, ¿no? Disminuyeron esa cuestión. Entonces, hay muchísimo, o sea, la cuestión aquí es tener en cuenta que son factores, son muchos factores que inciden en causar alguna repercusión, digámoslo así, negativa a largo plazo, Ajá. pero pues también va a depender de cuáles fueron los golpes, ¿no? O sea, ya tocaría evaluar individualmente si que uno le dé una palmada a un niño ya diga, no, pues lo traumó de por vida, ¿sí? Entonces, es que como la cuestión es muy compleja, de pronto simplificar a si le pegas o no, pero pues, o sea, ¿cuál sería la respuesta? Pues entonces, si hay demás factores y sabemos que si la violencia pues puede ocasionar, ya sea en intensidad, en frecuencia, en amplitud o lo que sea, pues lo recomendable es no hacerlo, ¿no? O sea, lo Ajá. recomendable es no les Sí, sí, pegues, ¿no? Entonces, es un factor que puede ocasionar esa causa o ayudar a ocasionar esa causa, pues lo ideal es que eliminemos ese factor, no esa variable. claro, exacto, o sea, es como quien te dice, o sea, digamos, hablemoslo en términos médicos, la diabetes, ¿no? Entonces, Ajá. hay un factor genético asociado, hay un factor del estilo de vida que tú tengas, el consumo de azúcar y demás. Entonces, pues se dice, pues claro, o sea, no solo el azúcar la va a ocasionar, hay otros factores, pero en lo posible trata de no consumir azúcar, ¿sí? Entonces,
lógicamente, pues claro, si la violencia pues tiene ciertas repercusiones, en lo posible no se use, o bueno, no se use, pero pues yo no diría que es que hay que darle una causa-efecto, que yo le pegué bueno, yo no tengo hijos, pero bueno, le pegué a mi hijo y ya mañana va a tener, no sé, una depresión o una ansiedad, ¿no? Entonces, también hay que evaluar los demás factores para no solo ser reduccionistas en decir, esto lo causó porque le pegué una vez. Sí, porque muchas veces es lo que te comentaba anteriormente. Hay un choque generacional, ¿no? Entre de que hoy se cuida mucho como ese tipo de detalles, la violencia hacia los niños, Ujú. aunque en mi opinión, ¿no? Sí es cierto que ha disminuido la violencia física, pero la violencia emocional y verbal, o sea, si no es que son iguales, son peores que antes, porque Ujú. antes te golpeaban y se acabó. Ahora te reprimen de una manera como más fuerte socialmente, pues, que antes. Aparte, ahorita Ujú. hay un montón de factores sociales que afectan mucho más el estado mental de los niños y de los adolescentes, ¿no? Porque antes tú te juntabas con tu grupo de amigos y personas y ese grupo de amigos y personas eran los únicos que tenían derecho y capacidad de señalarte con el dedo. Ahora Claro. en redes tú estás expuesto a miles y tal vez millones de personas que todos te pueden señalar con el dedo y ese factor se me hace que proporcionalmente es mucho mayor a cosas que teníamos en el pasado. Exacto. Sí, entonces, o sea, son múltiples causas y algo que tú también mencionas es bastante interesante, ¿no? También, o sea, puede que alguien no le pegue al hijo, pero si siempre lo está minimizando, le está bajando la autoestima, le está diciendo que no sirve, pues eso también en cierto sentido es violencia. Entonces, bueno, la cuestión también es que el choque generacional que mencionas, pues también hay que evaluarlo, o sea, hay que verlo en sentido lógico Depende. si se pudiese evaluar. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, dice una persona, no, pues a mí me pegaron y mire cómo estoy, ¿no? Entonces, pero pues también, o sea, uno no sabe cómo estuviese si no le hubieran pegado, ¿no? Entonces, y ya como te digo, dependiendo qué tipo de violencia experimentó, qué tipo de sobrecarga fue eso, la intensidad del estímulo, la frecuencia y demás, ¿no? Entonces también resulta un poco ilógico que alguien diga, no, pues a mí me pegaron y mire cómo estoy. Pues no sabemos qué tal estuvieras mejor o estuvieras peor, ¿no? Entonces Sí también, sabe, ajá. exacto, como no puedes evaluar eso, no es no es un estudio que se pueda realizar porque no puedes vivir vidas alternas, entonces pues más bien nos basamos en qué ha pasado con personas que sí, entonces claro, como te digo, es multivariante y por lo tanto, pues en lo posible disminúyelo Sí, o claro. déjalo en O cero, elimínalo, ¿no? ajá. Y no solo la física, sino también la psicológica, como mencionas. Sí, y muchos creemos, por ejemplo, que todos, bueno, a ver, creemos o pensamos que cualquier efecto traumático de pequeños nos va a dejar unas cicatrices de grandes, ¿no? O sea, entonces siempre tratamos de atribuirle como ese tipo de cosas, pues, ¿no? Como que, es que de pequeño tal cosa, es que de pequeño tal cosa, como que es algo muy normal en un ámbito social y Ujú. traemos eso como ahí y pensamos que el hecho de que suceda algo en nuestra niñez ya se nos queda algo en el subconsciente que nos hace tener algo ya ahí marcado, pues es como cuando en realidad, como mencionas, pues puede o no, y hay muchos factores y variables que dependen como dónde tú te moviste, tu entorno social, culturalmente, cómo te tratan, porque es muy diferente que te hayan golpeado para reprenderte a que te hayan golpeado para humillarte. O sea, Ujú. son cosas muy distintas, pues entonces hay muchos factores ahí. Y ahorita que te menciono lo del subconsciente, yo quería preguntarte eso, ¿qué, qué, qué diferencias psicológicamente o, sí, sí, científicamente, pero en el ámbito psicológico, existe entre el consciente y el subconsciente? O sea, Ujú. nosotros tenemos, a ver, normalmente el consciente lo vemos como lo que realizamos una acción pensada anteriormente, ¿no? Que lleva a una causa. Y el subconsciente lo tenemos como algo que no podemos controlar del todo, pero existe en nosotros. Entonces, Ujú. ese es como en mi concepto de consciente y subconsciente. No sé qué tan errado está realmente la realidad. Correcto. Sí, la cuestión se trata más bien del enfoque. Lo que pasa es que, Ok, y era algo que va en la línea de la conversación que vamos llevando,
Y es que, por ejemplo, lo que tú mencionas, o sea, muchas personas pueden decir, es que me pasó esto de niño y por lo tanto yo soy hoy así. Pero Ajá. cuando uno empieza a ver las corrientes terapéuticas van a variar mucho. Lo que tú mencionas es una corriente psicodinámica o también el famoso psicoanálisis, en donde ellos abordan las causas actuales como pues dependiendo pues de esa historia de vida que tú tengas. Pero si por ejemplo tú asistes a una terapia cognitivo-conductual, que es la que actualmente tiene mayor evidencia científica, pues vas a empezar a tratar el problema desde, no tanto tus traumas de la infancia, lo que pasó, sino la consecuencia de ello que generalmente trae a que tú tengas determinadas conductas o Ok. determinados pensamientos disfuncionales o errores cognitivos, trabajas sobre ellos, o sea, como que en el momento lo trabajas y pues lo demás ya no importó, ¿sí? Es decir, o sea, te paras sobre lo que tienes ahorita, es decir, una distorsión cognitiva la puede causar una historia familiar, pero pues Ujú. trabajas la distorsión de ahorita, no trabajas o sea, no trabajas lo que pasó con tu familia, sino que trabajas la distorsión y pues eso, independientemente de qué lo generó, cuando modificas la distorsión, tienes un resultado diferente, ¿sí? Entonces, Ok. en psicología también tenemos muchos enfoques, hay de hecho también enfoques de terapia breve, que es bastante interesante, en donde se combina, digamos, tratan, o sea, esa terapia breve lo que dice es trabajar sobre el problema actual y trabajar sobre las soluciones intentadas. Ya Ujú. cuando tú empiezas a solucionar eso, pues empiezas a ver cambios. Sí, entonces digamos que va muy orientado a eso. Lo que pasa es que el psicoanálisis, que es la cuestión del subconsciente, el inconsciente, pues fueron propuestas que más bien se llevaron fue al auge mediático, Ajá. de sentir que tenemos dos personas peleando, que hay una lucha entre el consciente y el subconsciente, que pues en primera medida fue propuesta por Freud y de hecho pues muchos de sus discípulos como Adler, como Jung, pues trataron de modificar eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa desde las neurociencias? Para las neurociencias no hay consciente y subconsciente, se trata Ok. son de procesos de memoria que se pueden deteriorar, procesos de memoria que sí generan, digámoslo así, un cambio morfológico a nivel cerebral que va a causar que tú pienses de cierta forma, ¿sí? Entonces, nosotros desde neurociencias no creemos que haya un consciente o subconsciente, nosotros podríamos dar una explicación más a partir de los sistemas de memoria, Ajá. del aprendizaje bueno, sí, es que siempre que hay un aprendizaje hay un cambio a nivel celular y cerebral y pues va a haber bueno, parten de procesos de plasticidad cerebral, que es Ajá. cuando Sí, sí. la capacidad que tenemos de aprender, entonces pues no se trata de eso, ¿no? Que también pues muchas veces se habla, ¿no? Que en el sueño despierta tu subconsciente, pues que él te está dominando y demás, pero pues realmente digamos que eso es más bien el auge mediático que tuvo Freud, que de pronto lo que actualmente se conoce como real. Sí, que es lo que que es lo que te iba a comentar exactamente acerca qué bueno que mencionaste, del psicoanálisis. Porque hoy en día el psicoanálisis está, ah, te voy a decir, casi aceptado socialmente como, como una ciencia, cuando realmente pues es una pseudociencia, pues, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si has tenido algún detalle o algún tope o algún roce con el psicoanálisis en tu canal o con alguna gente por ahí. Hay muchos roces en Twitter siempre con ese tipo de temas. Claro, Yo sí, sí, casi no me meto en el ámbito psicológico, pero siempre me gusta leer ahí sí, qué está exacto. sucediendo. Sí, 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 por supuesto. De hecho, en el canal, una vez con varios divulgadores que también nos dedicamos a psicología de varios países, hicimos como un especial, lo llamamos psicoanálisis analizado. Entonces ahí pues debatimos, cada uno hizo un video relacionado al por qué el psicoanálisis freudiano o el actual Pero no, ya, de pronto no tiene como ya las bases teóricas específicas para decir que es útil. Entonces, pues lógicamente no falta el que llega y dice no sabes nada, la ciencia es un dogma, ay, ya, mejor dicho, sí, claro, he ajá. tenido esos roces y también, bueno, pues en el Instagram, digamos que mi Instagram yo subo muchos memes y son memes en cierto sentido que llevan su crítica. A mí me escriben muchos estudiantes diciéndome, oye Javier, gracias,
yo no sabía que las cuestiones de inteligencias múltiples es un mito o que es de la inteligencia emocional o la programación neurolingüística. Y gracias a ese meme me puse a investigar o fui al video que tú publicaste, me Ajá. pareció, y van cambiando pues esa perspectiva. Entonces siempre que subo un meme relacionado al psicoanálisis, pues no falta, ¿no? Incluso pues la gente me escribe por interno y son muy groseros, ¿no? Entonces, sí, Sí, claro. roces he tenido bastante, pues también recibí un video que te digo de la serie de psicoanálisis analizado, Ajá. pero pues creo que también de eso se trata, porque mira que la verdad, yo cuando asistí a la universidad, ningún profesor me dijo, estos conceptos no funcionan y por qué no funcionan. Entonces, hay muchas personas que pasan la carrera creyendo eso y a la final salen teniendo como un concepto de la psicología más bien ecléctica, ¿no? Entonces, que tomo esto que me sirve del Sí. psicoanálisis, lo junto con esto de la cognitivo-conductual, lo junto con esto del humanismo pues realmente eso es un error, ¿sí? Hasta que no se ponga a prueba empírica algún concepto, no se puede tachar como real o no. Sí, y es lo que te iba a comentar justamente eso, que hay psicólogos que promueven el psicoanálisis. O Ujú, sea, entonces es para el usuario común, aquí decimos al usuario de a pie, o sea, como para la gente, la sociedad normal, pues es muy complicado ven que haya pues psicólogos licenciados que promuevan el psicoanálisis o den terapia a través del psicoanálisis. Entonces, ujú, es muy chocante para la gente que divulga, porque a mí me ha tocado platicar con gente y decirle, oye, es que, ¿sabes qué? Es que el psicoanálisis es una pseudociencia. ujú. Y entonces, no, es que tal psicólogo lo hace, o sea, y es como, güey, es una persona licenciada en psicología, como alguien, por ejemplo, del mundo, pues yo soy mecatrónico, nada que ver con eso, ¿cómo Ujú. discutes con esas personas que están especializadas en psicología y promueven el tipo de terapia como el psicoanálisis? O sea, es muy complicado. Claro, sí, no, y pasa mucho, o sea, aún siguen habiendo maestrías en psicoanálisis. Lo que pasa es que, bueno, hay algo que como una entidad que nos regula, que es la APA, la American Psychological Association. Entonces, ellos pues promueven esta cuestión de la psicología científica y bueno, o sea, por ejemplo, hay algunos listados de las terapias basadas en la evidencia Ujú, y para ciertas patologías y demás, y realmente pues el psicoanálisis casi no tiene efectividad para ninguna de las patologías. Creo que, bueno, pero es que la histeria ya ha cambiado su denominación, pero pues la cuestión del psicoanálisis es que además es una terapia muy costosa, es una terapia que a la final pues te vas a basar en unos postulados más bien de lo que cree el analista que está pasando, ¿no? ujú. Entonces, y pues que en cierta base empírica, pues no, o sea, bueno, al principio Freud hablaba de todo esto que eran cuestiones sexuales, ¿no? Deseos reprimidos, que la Sí, muy libido, sexual todo eso. ajá. Ya después Jung la fue cambiando más bien hacia cuestiones bueno, fue Adler, perdone, que la fue cambiando hacia cuestiones del poder y demás. Entonces, pues, sin embargo, no son estructuras, o sea, no tiene una base epistemológica clara, porque pues también Freud, él postuló toda su teoría, si bien recuerdo, a partir de 4 o 5 pacientes, ¿no? Ujú. No usó pues una técnica que diga, sí, esto es lo que pasa y muchas de los postulados que él dice, pues están más bien relacionados a lo que él creía que estaba pasando en la persona y no pues no sé, que no se valga, bueno, bien sabemos que en ciencia tenemos este principio de naturalismo, en Ajá, donde cualquier situación de la vida tiene que estar explicada por las leyes que nos rigen, ¿no? Entonces, pues es mucho más fácil explicar que tú tienes problemas porque está, no sé, está pasando algo malo en tu vida, decir que tú tienes una represión, ¿no? Entonces, ajá. esa sería la cuestión con el psicoanálisis. Sin embargo, pues hay muchas personas que también lo siguen trabajando, ¿no? Y así como muchas pseudociencias, yo he visto psicólogos que practican el tarot, he visto Ay, psicólogos que Dios. se hacen coach de vida, hay psicólogos, entonces ahí pues uno como que en ese sentido, pues digamos a la persona de a pie que no está en el tema de la psicología, pues si le aplican esa falacia de autoridad, es que lo dijo tal psicólogo, ahí uno como Ándale, es que... lo que te digo. La falacia de autoridad está muy cabrona. O sea, Ujú, y a mí me tocó vivirlo mucho
fuera del ámbito de la psicología, obviamente, pero también totalmente una falacia de autoridad cuando los doctores daban recomendaciones para el COVID, cuando los médicos, Ajá, y sí. no tenían ni idea, o sea, y entonces la gente cree que porque eres médico, ya puedes dar una recomendación acerca de un virus que es nuevo, no tienes idea, no hay estudios claros todavía, Sí, bueno, me estoy hablando en el tiempo en el que recién que surgía, ¿no? salió. De Ujú. dando medicamentos o dando recetas caseras de cómo contrarrestar los efectos del virus y demás. Y a mí me molestaba muchísimo porque yo siempre trataba de decirle tanto con el canal como personalmente a la gente, incluso a mi familia, o sea, es que esto no es así. La Organización Mundial de la Salud te está recomendando esto a base pues de tales estudios o llevan tal proceso y han visto que pasa tales cosas. Y no, es que el doctor fulanito me dijo que así, o el Ujú. doctor fulanito le dijo a tu tía, no sé, que tal cosa. Y yo me pregunto, me acuerdo que les decía, ¿y el doctor qué sabe? Pues no, o sea, me refiero, es un tema completamente nuevo, que él es médico y yo siempre trato de explicarle así a la gente, los médicos son como técnicos que se encargan de aplicar conocimientos que Exacto. ellos no investigan. Correcto, sí, totalmente de acuerdo. O sea, la medicina no es de por sí una ciencia, sino es una serie de herramientas tomadas de las demás ciencias, ¿no? Es técnico, pues, Ajá, eso es. es un técnico enfocado a la salud, así. O Exacto. sea, solamente aplica conocimientos que ya están prescritos y se encarga de memorizarlos, estudiarlos y aplicarlos, ¿no? Pero en Correcto. realidad, la gente que se dedica a la investigación es la que escribe sobre el papel en el que los médicos hacen su tratamiento. Pues entonces, Así es. tratas de explicarle eso un poquito a la gente y decirle que un médico pues realmente no sabe de componentes pues realmente químicos o biológicos que llevan una investigación detrás y a la gente le cuesta como trabajo creer porque hay esta falacia de autoridad de que porque es médico ya Ujú. sabe de todos los temas, ¿no? De virología, de Claro, biología, de química, o sea, claro. y es muy difícil poderle explicar a la gente porque lo primero que te dice es que tú no eres médico. Y Ujú. digo, bueno, sí, no soy médico, pero él no es investigador, o sea, no es Ujú. virólogo, no es, o Exacto. sea, no tiene conocimiento para estar aplicando esto. Y si no, no sé si te acuerdas, pero en WhatsApp y en procesos mandaban muchas cadenas de tal médico hablando del virus Ah, y sí, era sí, muy sí, el miedo desesperante, total. Ajá. lo odiaba Sí. eso. Correcto, sí, no, está esa cuestión de falacia de autoridad. De hecho, pues hay como aproximaciones interesantes en el método científico. También hay que aclarar que pues el método científico no es algo tangible, no es una cuestión de manual, sino es una forma de pensar, ¿sí? Ajá. O sea, porque mucha gente a mí me escribe, eres un dogmático, la ciencia ahora funciona como religión. No, es que la ciencia no es algo tangible, es una forma de pensar y es una forma de pensar crítica, inductiva y deductiva que te va a llevar a ciertas respuestas, ¿no? Respuestas lógicas, ¿sí? Entonces, pues pasa mucho, bueno, entonces la ciencia tiene ciertas aproximaciones o las personas que nos dedicamos a esto, hay algo interesante que se llama la pirámide de cientificidad de Oxford. Ajá. Entonces, ella nos va a hablar de estos niveles de evidencia y el nivel más bajo en donde uno no debe confiar, pues es en el, primero en el tú a tú, ¿no? Que me dijo mi tía, pero también está la cuestión de la falacia de autoridad, ¿no? No porque yo sea psicólogo ya me sé toda la psicología. Yo tengo, o sea, para decir una verdad no se refuta con opiniones, sino con datos, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, si lo vemos desde ese nivel de cientificidad, casi todas nuestras carreras, a menos que nos dediquemos a la investigación o algo, pues estamos ahí abajo, ¿no? Yo Sí. no podría dar una opinión contundente, por eso digamos lo que me preguntas, ¿trauma o no el niño? No te podría decir sí o no porque soy psicólogo, no. ¿Qué nos dicen los datos? Y además, algo que tú también mencionas muy importante, o sea, sí, sí, porque pasa mucho también en la psicología
que digo, soy psicólogo y ya las personas dicen, ah, claro, o sea, él debe saber todo sobre depresión, sobre ansiedad, sobre trastornos, él debe saber todo sobre emociones, él debe saber todo sobre qué pruebas me van a aplicar cuando yo vaya a una entrevista laboral y por supuesto no es verdad, ¿no? O sea, ya, a mí me preguntan, oye, ¿qué me van a hacer una entrevista laboral? Yo no tengo ni idea. Yo vi un módulo de psicología laboral o Y organizacional ya, que tenemos y ya, o sea, no. Entonces también es eso, ¿no? Lo que tú dices es muy cierto. También, pues cuando uno no está metido en cierta área, se cree que la persona va a saber y creo que también pasa con eso. Yo imagino que pienso que un mecatrónico ya puede hacerme, ya puede hacer todo y pues por supuesto, ¿no? Que hay líneas, ¿no? Hay líneas de claro, por enfoque supuesto. en las que cada quien va a trabajar, ¿no? De hecho, tengo un video, uno de los videos más vistos de mi canal, y creo que el segundo es eh, estudié mecatrónica y ahora qué. Ujú. Entonces, la gente se sorprende porque hablo en el video, me gusta ser muy franco y digo, ¿sabes qué? Los mecatrónicos muchas veces nos llaman como patos, ¿no? O sea, ni volamos bien, ni nadamos bien, o sea, ni caminamos bien, o sea, sí volamos, caminamos y nadamos, Ujú. pero ninguna de las tres cosas somos los mejores, o sea, no somos los mejores volando, no somos los mejores nadando, no somos los mejores caminando. Entonces, trato de explicar un poco eso, de que sí, pues te refuerza, te da como un concepto y lo unifica con muchas ramas para poder crear cosas nuevas. Pero depende Así es. mucho de tu mentalidad, de tu capacidad como investigador, de tu capacidad práctica para llevar a cabo lo que aprendiste y tu capacidad o tus ganas, vamos a decir, de aprender cosas nuevas. Porque sí, pues eres mecatrónico y puedes hacer muchas cosas, pero muchas cosas muy pequeñas. Entonces, para Ujú. poder ser un buen mecatrónico que sepa electrónica, necesitas investigar o estudiar mucha Claro. electrónica. Para ser un mecatrónico que quiera programar bien, pues ocupas estudiar programación o investigar mucho acerca de programación. Entonces, no es una carrera que te da todos los conocimientos, Todo. es una Ajá. carrera que te da conocimientos y los unifica. Más bien, yo lo veo y lo explico siempre, te da la capacidad de unificar conocimientos distintos. Y eso está muy padre, pero no quiere Claro. decir que te los da todos los conocimientos. Y la gente me comentaba, ah, qué pirata, entonces no voy a estudiar mecatrónica. Ah, yo pensé que los mecatrónicos sabían tal cosa. Ah, Ujú. no, lo que pasa es que gente que no ha estudiado la carrera venía y comentaba, no, es que tú no eres mecatrónico, porque estás Ajá, hablando de sí, estos sí, sí. temas. O sea, entonces yo decía, es que esta gente no ha estudiado mecatrónica, no sabe lo que es. Entonces, no, O también tienen miedo, ¿no? O sea, tienen miedo de que uno diga algo malo sobre lo que está estudiando por la misma decisión. O sea, a uno no le gusta que le digan que sus decisiones son incorrectas. Pasa mucho que yo publico memes de psicología de que te vas a quedar pobre o que ves la parte pequeña de los jeans que tiene, ahí es donde el psicólogo guarda el salario y hay mucha gente que se asusta, no, pero es que me va a ir mal, no, pues, y ahí es cuando yo les digo, les invito a ver los niveles de desempleo de la carrera, los niveles de ingresos y la precariedad que nos sí, ajá. tienen, por ejemplo, porque es una realidad, hay que decirlo, o sea, la carrera es preciosa, pero pues en cierto sentido no tiene mucho apoyo gubernamental en términos de leyes de salud mental que nos promuevan. Los gremios incluso de psicólogos no hacen nada, ni los colegiados, entonces, mejor dicho, es eso, ¿no? También enfrentarse a la realidad de saber si, o sea, todo gremio me imagino tiene problemas y todo parte también de que, bueno, en Latinoamérica tenemos problemas de empleabilidad. Sí, Entonces son claro, cosas por que también supuesto. hay que decirlas porque no es un sueño estudiarlo, ¿no? O sea, aparte de vocación, pero no quiere decir que uno no vaya a tener dificultades. Entonces, de pronto, también mucha gente se asusta y dice, no eres mecatrónico, no, ya no estudio esto, pero pues ese problema lo vas a tener en cualquier carrera, Sí, ¿no? no, y hay unas alegatas en los comentarios, ¿no? Si tú entras a ver el video, la gente se quiere asesinar unos a otros hablando de, no, es que, no, la mecatrónica es la mejor carrera porque tiene que electrónica y automatización y que no sé qué. Yo pienso, si supieran estos vatos que llevas bien poquito de programación en la carrera, por ejemplo, o sea, pero no saben, entonces vienen y hablan como están estudiando o quieren estudiar esa carrera, la tienen muy idealizada, pues. O sea, el punto Ujú. es que la gente, cuando termina de estudiar, yo hice el video porque mucha gente que terminó de estudiar, o sea, eh, entró en esa pregunta, ¿no? Estudié tal cosa y ahora qué hago, pues, ¿no? Porque no aprendí todo lo que pensé que iba a aprender. Entonces, es como un video muy realista. La gente no le cayó muy bien,
pero es el video más visto del canal, divulgativo es el video más visto del canal. Entonces, Así es. la gente le interesa el tema, pues, pero cuando entra muchas veces no se lleva la respuesta que cree que se va a llevar. Y yo creo que también tiene una influencia grande, pues, eso que se vende ahorita de la felicidad. Bueno, a mí no me gusta utilizar el término tóxico porque, pues, no tiene una operacionalización, pero sí hay mucha gente que lo habla así, ¿no? Esa felicidad tóxica de que ahorita uno no le pueden decir malas noticias, de que todo tiene que estar bien en todas las situaciones. O sea, la gente no se está acostumbrando a recibir cosas reales, ¿no? A que les digan, no, esto no es así o vas a tener dificultades, ¿no? Sí, Entonces creo que también ese efecto que busca uno de esa felicidad infinita, pues también puede ocasionar que uno tenga esas respuestas, ¿no? sí, y tratan de vivir muy alejado de la realidad. O sea, le ponemos o le ponen a muchos filtros a los días, ¿no? O sea, tienen un montón de filtros para que ya llegue algo muy diluido pues a ti, pues, ¿no? Entonces, creo que eh, tenemos sí podría decirse tal vez un problema en que pues yo pienso que nos estamos adaptando, pues que pasamos de una generación a otra y entonces esta generación se dio cuenta de que muchas cosas estaban mal en nuestras generaciones y fue como que, vamos a componer esto, ¿no? Pero no se está trabajando sobre el problema, sino se están eliminando los problemas. Y eso yo creo Ajá, que nos va a traer un problema peor más adelante. claro, sí, exacto. Entonces, ¿sabes? Antes de que se me olvide, y para no entrar a detalles generacionales, hablaste un poquito acerca de la interpretación de los sueños hace rato. Ujú. Y mucha gente piensa o cree eh, que los sueños tienen mucho significado detrás. Entonces, de hecho, culturalmente y socialmente los sueños se le ha dado un significado enorme desde siempre. O sea, siempre ha existido, por ejemplo, desde los gitanos de hace cientos de años hasta bíblicamente con José, me parece, creo que era el hijo de Jacob, que era como José el soñador, ¿no? Y Ujú. tenía este don de soñar lo que iba a suceder, pues. Entonces, hoy en día tomamos los sueños, bueno, es que en realidad hoy en día el tarot está como muy de moda y la gente anda como muy metida en toda esa onda mágica astral y ven los sueños como con un significado y un trasfondo mágico detrás, ¿no? Entonces, desde el ámbito de la psicología, ¿los sueños tienen un peso realmente o son solamente reacciones que suceden a través de los pensamientos y las memorias que tenemos y se activan por cierto factor solamente? Bueno, psicológicamente no te podría dar una respuesta porque depende del enfoque, ¿no? Como te digo, Ajá, si eres psicoanalista, ese es una de tus pilares de tu teoría, ¿no? los Pero sueños. entonces, ¿qué se ha visto en estudios de neurociencias? Que eso es lo interesante. O sea, tengamos en cuenta que la actividad cerebral pues siempre va a estar activa, ¿no? Ujú, Entonces, en cierto sentido, bueno, hablando en términos del sueño, o sea, de dormir, tiene una implicación física, biológica importantísima, ¿sí? Entonces, digamos que a nivel de cuando las personas están durmiendo, pues se van a liberar ciertas cuestiones, hay afianzamiento de los conocimientos del día y un reparo. También se ha hablado mucho de las cuestiones de la limpieza que se hace a nivel cerebral en los sueños, mientras uno está durmiendo y en cada una de las fases, ¿no? Que se habla de la fase REM, de la fase no REM. La cuestión es que la fase REM, que es la fase de movimientos rápidos, ajá, cuando se hace un electroencefalograma o se mete a un resonador magnético funcional, se ve que hay una mayor actividad en ciertas áreas cerebrales que implican que hay bueno, activación mayor de ciertas regiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay otras regiones que se encuentran dormidas. Nosotros tenemos algo que se llama la corteza prefrontal, ajá, que digámoslo así es una zona integradora que nos ayuda a ver el mundo desde cierta razón lógica, ¿no? ajá, Entonces, por ejemplo, pues se ha hablado pues, por ejemplo, si una persona tiene un daño a nivel prefrontal, ya después de que ha salido del accidente o del evento cerebrovascular o lo que sea que haya tenido, pues son personas que generalmente cambian de la personalidad, se vuelven más desinhibidas,
Por eso Oh, tenemos un chiste en psicología y es que cuando uno está de loco decimos está frontalizado, ¿no? Que tiene un problema en el ok, lobo frontal, no, ok, es que está ok, frontalizado, ¿no? ok. Entonces son personas que dejan de tener capacidad de inhibición, o sea, que no regulan sus conductas, cambios de la personalidad y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los sueños? Se ha visto con estudios de neuroimagen que de hecho el lóbulo frontal presenta menos actividad y si hay mayor actividad en las demás áreas, ¿no? Entonces, por eso se dice que uno puede, no sé, estar caminando en el sueño y de repente salir a volar, pues porque es actividad que está pasando, pero que tú no regulas o que combinas situaciones de tu vida totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eso por un lado, o sea, la región o el área funcional encargada de hacer esa integración en los sueños, pues en cierto sentido tiene una menor actividad, por lo que, pues, digámoslo así, uno deja volar la imaginación, ¿sí? Por un lado. Ujú. Entonces, se trata más bien de que no tienes un control, una regulación sobre lo que estás pensando, más que sea algo místico, porque la cuestión es esa también. Uno sueña con cuestiones de su vida, ¿no? O sea, Ajá, uno sueña con la situación que está viviendo, uno no sueña con algo de alguien que le pasó, no sé, una persona que ni conoce, ¿no? O sea, ajá. uno sueña con cuestiones de su vida. Y un segundo factor es que en realidad uno no recuerda la mayoría de los sueños. Y esto también está muy relacionado en términos de neurotransmisores. ¿Por qué? Porque ahí no recuerdo el nombre del neurotransmisor, te lo quedo debiendo y no quiero decir uno por decirlo, porque pues bueno, eso lo he estudiado, pero hay Ajá, un neurotransmisor que está implicado también en cuestiones del aprendizaje, que sí, se ha visto que cuando estamos durmiendo, el nivel de ese neurotransmisor baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Uno no recuerda en ciertas fases lo que soñó. ¿Por qué? Pues porque uno no está afianzando conocimientos, ¿sí? ok. Entonces, simplemente pues hay una actividad. Lo que pasa es que el cerebro siempre está en constante actividad. O sea, también existe este mito de que solo usamos el 10% del cerebro. No, siempre hay actividad Sí, o claro, por incluso supuesto. por ejemplo, si hay mayor actividad en cierta región, hay otras que presentan un estado que nosotros llamamos basal, es decir, está funcionando, pero no está requiriendo la misma energía, el mismo gasto de hemoglobina y demás, que es como funciona el cerebro, ¿sí? Entonces, esa sería la cuestión, pues que en realidad no se sabe la función que pueda tener el sueño, pero pues a nivel general uno podría decir, la explicación está muy relacionada a que hay zonas cerebrales que no controlan lo que tú estás viendo, Ujú. dejas volar tu imaginación y también hay momentos en el sueño, porque es que hay momentos en que la actividad es mayor, como te digo, en la fase REM de movimientos de ojos rápidos, Sí, y en otras donde simplemente hay, ya cuando hablamos a nivel de electroencefalograma, son ondas delta, donde todo tu cerebro está bastante basal, digámoslo así, ajá. ¿no? Entonces, sí, pero pues desde el psicoanálisis, desde el tarot, desde muchas cosas dicen, no, pues es que no sé, pues eso tiene un significado Sí, y demás, ¿no? Entonces, o hay gente que dice es que me sueño lo que me va a pasar y pasa, pero pues lo que no saben es que pues también hay algo que se llama el sesgo de sí, confirmación y por es que supuesto. nosotros, o sea, cuando algo coincide con una creencia que tenemos, digamos, me soñé que me iba a llamar tal persona y me llamó. Entonces, yo solo me acuerdo de eso y trato de ignorar las múltiples veces que no me soñé eso. Entonces, yo ya Sí. digo, es que mis sueños me están diciendo algo, ¿no? Y- Entonces, el ah, sueño va a explicar que me pasó cierta cosa, ¿no? Y no es correcto porque pues también tenemos esos sesgos, ¿no? Entonces, digamos que en conclusión, pues habrían diferentes perspectivas en términos de evaluación. El sueño importantísimo para reparar, para aprender, para consolidar conocimientos y demás, pero pues en términos de lo que soñamos, aún no se sabe por qué pasa bien. eso. ¿Sí? De hecho, De- se dice, o por ejemplo, hay debates súper interesantes sobre ¿qué causa el sueño? ¿Qué causa que bueno, no solo los mamíferos, pero sí muchas especies durmamos, ¿no? Entonces, ajá. también como que no se ha especificado bien cuál sería esa función o en términos de evolución, porque ese es el mecanismo para reponer energías, Ah, ¿no? sí, ajá.
De este, Y bueno, pues, bueno, sí, sigue, lo, si lo- no aquí me, lo que me te quería explayo. comentar de eso del sueño es que estaba ansioso por comentarte. Yo no te lo iba, no, fíjate, no te iba a preguntar ni te iba a decir nada de eso, pero ahorita que empezaste a hablar del sueño, recordé cuando me estás diciendo que se activaban ciertas partes del cerebro y demás. A mí me han pasado dos cosas muy curiosas en los sueños. La primera es que mis sueños, el 95% de mis sueños son vívidos, o sea, desde pequeño, o sea, no de grande, ¿no? Entonces yo desde Ujú, pequeño sabía que era un sueño y tenía la capacidad de crear y descrear cosas en el sueño, o sea, si yo quería crear un carro, lo creaba, si quería volar, volaba. Entonces mis ujú, sueños, el 95% de mis sueños eran vívidos, o el 90% de mis sueños eran vívidos, y el otro 10% eran pesadillas, eh, pero tenía pesadillas muy, no sé cuál sea el término realmente, pero yo digo que son pesadillas muy complejas porque no son esas típicas pesadillas en las que alguien te va persiguiendo, o esas ujú, típicas pesadillas donde hay un monstruo del que estás huyendo, o que hay algo que le temes, sino yo soñaba como con cuatro pesadillas distintas en toda mi vida, eh, y las pesadillas tenían una secuencia y una continuación. Por ejemplo, hubo un tiempo de niño que soñé que estaba en un cuarto negro y que había una puerta negra, ¿no? Y entraba y entonces estaba todo oscuro, pero yo palpaba con mi mano, ¿no? Y avanzaba, era como un tipo de laberinto, pero estaba todo oscuro. Entonces, soñaba eso todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y un día lo que hice fue que me levanté en la mañana y apunté en una hoja por dónde había caminado en el laberinto. Entonces, ujú. antes de dormir lo vi y cuando soñé, recordaba lo que había caminado y avancé así como una semana hasta que pude salir del laberinto ese. Entonces, Ajá. mis sueños siempre han sido como, yo creo que por lo mismo que he tenido siempre sueños vívidos, tenía este tipo de pesadillas como muy estructuradas en las que no era como todo al azar, sino que era como algo muy complejo. De hecho, Ujú. yo en mis sueños, como eran vívidos, me podía despertar cuando yo quisiera y la manera de despertarme era como darme un coscorrón en la cabeza y me despertaba. No sé, lo he haber visto en alguna caricatura o algo y así lo hacía, pero sí me despertaba. Y había una pesadilla muy interesante, si te acuerdas del juego de Jumanji. Sí. Había una pesadilla donde yo soñaba que estaba en una aldea eh, muy sola de noche, o sea, como que todo estaba muy solo y la única manera de salir de la pesadilla, porque no me podía despertar, pero sí sabía que era una pesadilla, me golpeaba y no me podía despertar, era ganar un tipo de juego de mesa. Entonces, supuestamente, no sé, en mi sueño, si yo no ganaba, no podía despertarme. Entonces, siempre se me figuró un poco como el juego de Jumanji, ¿haz de cuenta? Y entonces jugaba a los dados, era como un tipo Monopoly, ¿haz de cuenta? Sí, pero no me acuerdo exactamente del juego. Y lo pasaba y despertaba, ¿no? Y era muy curioso porque los días que no lo podía pasar, despertaba muy tarde, hasta 11 12 de mediodía. Y Ujú. los días que los podía pasar muy rápido, despertaba a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, estaba muy ligado como, es lo que te digo, tal vez porque como siempre he tenido sueños vívidos, las pesadillas eran de ese estilo, ¿no? Sí. Y es algo que nunca le he platicado, o sea, lo he platicado con familiares, ¿no? Pero a alguien ni a un psicólogo ni nada. O sea, realmente para mí los sueños son una construcción de lo que nosotros hemos aprendido y vivido y de lo que tenemos en nuestra mente en el momento que nos vamos a dormir y demás, ¿no? Eh, para mí esos son los sueños, nunca han tenido como un trasfondo más allá. Pero ahorita Ujú. que estás platicando de eso, pues de que se activan ciertas partes del cerebro, que se desactiva como esta parte eh, que nos hace como memorizar, por eso nos olvidamos de los Ajá. sueños. Exacto. Se me hace muy curioso que yo tengo los sueños vividos todo el tiempo, pues. Ujú. Claro, no, y es que también puede pasar, ¿no? O sea, muchas veces, de hecho, hay muchas personas que, bueno, no, o sea, digámoslo así, no es que sea muy común lo de los sueños vívidos y el manejo, ¿no? Pero pues sí se dice que cualquier persona puede tener sueños vívidos, incluso uno puede encontrar manuales
de cómo empezar a recordar los sueños, ¿no? Oh, Entonces, claro, pues yo creo que también se trata, o en ocasiones de, no sé, simplemente pues así hubo esa estructura cerebral y demás y lo aprendiste, o gente que ya lo puede aprender, que es como todo, ¿no? O sea, si tú generas cierto, es como el hábito de dormir, personas si se acuesta casi siempre a cierta hora le va a coger el sueño, entonces ajá. pues también podría pasar eso con las personas que tienen sueños lúcidos o vívidos, ¿no? Entonces, que empiezan a controlar ese sueño, que tienen mayor recuerdo sobre él y demás. Entonces, sí, sí puede pasar, pero pues digámoslo así, que eso en términos de repercusión en tu vida normal, pues no va a tener mucho Sí, efecto, ¿no? O ajá. sea, es como tener una habilidad, ¿no? O sea, Sí, se le va a oye, hacer pues muy a la curioso. final, ajá, sí, soñar está súper interesante, ¿no? O Ajá, sea, machine. es chévere y sobre todo, por ejemplo, que cuando uno tiene sueños, no sé, que los que no tenemos sueños lúcidos, pues simplemente hoy nos soñamos que, bueno, me soñé que me gano la lotería y me desperté y después trato de dormir y trato de volver a eso y no puedo. Ya me sueño otra cosa y digo, ay, qué mal, yo quería, o cuando uno tiene, o sea, le gusta a alguien y en el sueño pasa algo con esa persona y después, ay, no puedo, ¿cómo puedo hacer? Uno se despierta y, ay, no fue Y real, ¿no? Pero quiere seguir durmiendo, ajá, quiero soñando seguir lo durmiendo. mismo. Ajá, pero entonces sí, yo creería, pues yo soy de las personas y hay veces que me entrevistan, me preguntan algo y yo digo, no sé, y quedan como, ay, ¿y ahora qué le digo? No, pues porque si no es mi área, tampoco puedo Sí, decir claro, verdad, claro, decir por no sé, ¿no? supuesto. Pues, de pronto la hipótesis sería, no sé si tocaría ver si existen estudios, los debe haber, sería interesante revisar en términos de neuroimagen si hay diferencias entre los niveles de actividad de una persona pues que no tiene sueños lúcidos y una que sí tiene, ¿no? Entonces, creo que debe haber el Debe estudio. haber, Entonces, sí, me imagino sí, que me sí. imagino porque pues si surge, digamos, en una charla interesante esa cuestión, me imagino que la gente que se dedica a estudiar el sueño, pues ya debe haber tenido esa pregunta. Sí, Tocaría por investigar supuesto. a ver que de pronto sí podría haber un sustrato neurobiológico diferente o haber diferencias Com- entre Ajá. las regiones activadas entre esos dos grupos de personas, ¿no? Los que no tenemos sueños lúcidos y los que sí. Sí, porque hay gente que sí me ha tocado que, yo también he tenido sueños lúcidos de vez en cuando, o sea, ¿no? O he tenido tal sueño lúcido, demás. Pero yo sí, por ejemplo, sí, prácticamente todos mis sueños eran lúcidos, o sea, era muy raro cuando yo me despertaba y decía, tuve un sueño y no me di cuenta. Lo que sí me pasaba es que a veces eh, eran sueños muy, muy fuertes que en medio del sueño se me olvidaba que estaba soñando. Y, o Ujú. sea, tenía un sueño lúcido o vívido y en ese momento de repente estaba caminando por la calle y lo decía a la bestia. Ya estaba soñando, soñando. Y luego me daba cuenta y luego me daba cuenta que estaba soñando otra vez. Era como que me desconectaba de repente, ¿no? Y volvía, ¿sabes? Como así. Sí, sí, sí. Y ahorita que me estás diciendo de que las personas ya para cerrar, porque ya es tarde, sé que te vas a comer ahorita a las 12, eh, de este, sobre los consensos científicos y ustedes tienen una organización que o sea, que regula todo este tema psicológico. Eh, hace algunos años ya hubo un tema muy polémico acerca, por ejemplo, de la homosexualidad, como un consenso para sacarla de las enfermedades mentales. Ese tipo de Ujú, procesos a mí se me hacen muy interesantes porque es ratificar o rectificar de algo y poder avanzar y ver cómo, ¿sabes qué? Es que hoy se tienen tantas pruebas de tanto y podemos decir que esto que creíamos que era una enfermedad no lo es y por eso tal cosa, pues, ¿no? Esos ujú. procesos o como esos consensos para ver ese tipo de enfermedades, porque me imagino que hay otro tipo de enfermedades que también ha de estar en discusión, como acerca de si llamarla así, no, quitarla no me acuerdo cómo se llama este marco donde tienen las enfermedades mentales en este El momento. DCM, Sí, el Manual ajá, de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, se llama el DCM, que es el de APA. Hay uno médico que se llama el CIE. El DCM ahorita va en su versión 5 y fue en la versión 3 donde la homosexualidad era considerada un trastorno. sí, entonces que es complicado que se haya visto realmente como la homosexualidad como un trastorno y luego ya no se ve así, pues no. También nosotros lo vemos y yo siempre trato de explicarle un poquito a las generaciones nuevas cómo
a la gente se le hace muy, muy extraño o muy mal que generaciones pasadas vean la homosexualidad como algo malo, si realmente científicamente nosotros creíamos Ujú. que era un trastorno y los que se dedican a estudiar eso también creían que era un trastorno y obviamente la gente de a pie se le hace muy complicado cambiar esa visión. Entonces, sí es cierto que no estoy justificando a la gente de generaciones pasadas diciendo que tienen una manera de escudarse o algo, pero sí es complicado el cambiar. Pues. Si la comunidad científica, psicológica del mundo creía, pensaba y lo diagnosticaba como un trastorno, es muy complicado para la gente común dar ese paso y decir, ah, ok, ya no es, o sea, y Ujú. quería que platicaras un poquito nomás eso ya para cerrar, cómo son los Claro. consensos o cómo se ve todo ese tema desde la perspectiva psicológica. Sí, exacto. Bueno, hay que partir que siempre, o sea, nosotros hablamos o sea, de hecho en el manual o ya cuando nosotros trabajamos cuestiones de psicopatología, siempre tenemos en cuenta o para todo trastorno hay un criterio que nos dice que es trastorno si tiene un efecto o causa malestar clínicamente significativo en áreas laborales, familiares, personales o sociales, ¿no? Sí, Entonces, partiendo de esa cuestión, entonces sí es importante identificar también el contexto cultural en donde en el marco cultural ajá, en el que se marca eso, ¿no? Recordemos que yo creería que pues todo parte de una visión religiosa, ¿sí? Una visión donde te dice, no, es entre comillas, qué es lo natural y qué no lo es, ¿sí? Y ujú, después ya va a partir pues también de eso, ¿no? Entonces, si una persona ve, o sea, veo que una persona, entre comillas, bueno, una persona es homosexual y tiene problemas, entonces es lo mismo a darle la atribución de que su problema está relacionado es en su orientación sexual, ¿sí? ajá, O sea, también hasta qué punto una persona, pues, por la cuestión social de decir, si yo salgo del closet, si yo digo que soy homosexual, o sea, en épocas pasadas, e incluso ahorita sigue pasando, sí, sí, ¿sí? En épocas pasadas, pues la persona, eso le causaba un malestar significativo. Muchas personas que tenían una orientación sexual diferente se casaban, tenían hijos, pero eran infelices pues porque no podían ser ellos mismos, sí, ¿sí? plenos, Entonces, ajá, entonces hasta qué punto lo que se conocía en esa época o bien no estaba estudiado, ¿sí? O bien estaba, bueno, estaba influido por un marco social, ¿no? ajá, Entonces, porque de hecho pasaba mucho. Hay una crítica a uno de los pioneros en neurociencias, que es Broca, que pues él era de los que decían los libros que las mujeres tenían capacidades inferiores a las de los hombres, ¿no? Y órale, pues en cierto sentido eso se enmarca es del contexto cultural, ¿sí? En ajá, donde te decía, no, pues es que la mujer, ¿cómo es? Bueno, la costilla del hombre y toda esa cuestión que, bueno, bíblica, ajá, cuestión bíblica que yo realmente no comparto, ujú, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto eso llegó a forjar una creencia popular y decir que algo está mal, ¿no? Entonces, digamos que por contexto social, por las leyes que nos rigen, por lo que estábamos viviendo o bueno, lo que vivieron en ese entonces, pues de pronto podrían llegar a asociar los síntomas de ese malestar que me causaba no poder expresarme libremente con que era, o sea, era acuñarlo a que tu problema es por lo que tienes una orientación sexual diferente, ¿sí? Pero sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se hacen estudios, se empiezan ajá. a estudiar en términos de hasta qué punto esto es malo, por qué podría ser una enfermedad, no podría ser una enfermedad, ¿no? Entonces, por Existen supuesto muchos que factores, pues, ¿no? O sea, no solamente es eso, pues, lo que hablábamos también de los traumas de los niños. exacto, hay muchos factores, o sea, yo no puedo decir que ese malestar que tú vas teniendo, pues esté mal o que esa orientación esté mal, o sea, no se puede decir en términos de que es por la condición que tú tienes, ¿no? O sea, hasta qué punto uno tener una orientación sexual diferente va a afectar lo que tú eres, ¿no? La torre se me paró esta onda, pero que quería escucharte, por eso no lo paré. Ah, ok, ok. Si quieres, bueno, tú me dirás si retomamos.
Sí, 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 claro, claro. Vale, lo que no veo es tu cámara. Sí, es lo que estoy tratando de activar aquí. Se quedó fuera la cámara. Es que uso una red, entonces Ujú. las baterías de estas duran solamente una hora Ah, ok. y tengo que cambiarla. Eh, Ay, Dios, se ve súper pequeña. A ver, levanta otra vez. Sí, sabes, pero más pequeño. Sí, listo, ahí está. Va, va, ¿me escuchas ahí? Sí. Va. Lo que estábamos hablando, vamos a dejarlo ahí hasta donde hablaste, está bien. Ujú. Voy a cortar aquí y voy a pegar, no pasa nada. Ok. Lo que estabas hablando, y justamente am, pasa mucho también en otros ámbitos, y fíjate, no se me ocurre otro factor o ¿cómo te puedo decir? A otra manera de otro ejemplo de qué dar, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, la homosexualidad también es muy vista en el ámbito médico como que tiene los índices más altos de enfermedades de transmisión sexual, cuando realmente eh, no es el único, es que no es el factor en sí, sino que hay muchísimos más factores que afectan ese tipo de causas, pues, ¿no? Esa causalidad tiene otros factores que hacen que sucedan ciertas cosas. Entonces, lo mismo me imagino que pasaba en ese tiempo con la psicología en cuestión de la homosexualidad, como pasa Ujú. ahora que es muy señalado que mucha gente dice, es que los índices de enfermedades sexuales son los más altos en las personas que son denominadas homosexuales o que no tienen, ¿cómo se llama? Mm, no me acuerdo del nombre clínico en este momento, pero es, pues sí, de personas que les gustan personas del mismo sexo, pues. O Ujú. sea, no me acuerdo cómo se llama como clínicamente, como, no a la homosexualidad, sino como a ese parámetro en sí, pues, ¿no? Pero el punto es, existen un montón de factores que yo creo que falta estudiar, tanto de la mano como en el ámbito médico como psicológico, como para poder llegar a conclusiones en generaciones futuras de qué es lo que realmente está pasando, porque sí pueden tener tal vez los índices más altos, pero no quiere decir que la homosexualidad sea el detonante en sí, sino que Ujú. hay muchos detonantes sociales y represivos que tienen las personas que son homosexuales en este caso, que pueden llevarlos a ciertos actos social y culturalmente. Sí, así es. Entonces, mira, me gustaría platicar mucho, no solamente ese tema, hay un montón de temas que me llaman mucho la atención, pero ya tenemos el tiempo, ya hablamos una hora, tal vez en otro episodio. No me quería meter en temas como muy polémicos y demás, porque la verdad la intención es platicar pues cómo y a gustos y así. Pero sí quería que nos comentara lo que comentaste acerca del consenso y esa onda, pues, ¿no? Que muchos tenemos como ese tipo de dudas, pues, que es una duda genuina que tenía yo también. Claro. Y la verdad me la pasé muy bien. No, Eh, igualmente, Javier. eh, Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Espero pronto tenerte en otro capítulo ahí más adelante, hablando de algunos otros temas. Fíjate que mi tirada era hablar de temas un poco más filosóficos. ¿Te acuerdas que te había mandado unos mensajes? Sí, Ahí sí. tal vez luego invitamos a alguien y platicamos y vemos como puntos de vista diferentes y hacemos referencias de distintas áreas, pero me Por la pasé muy supuesto. bien. Muchas No, gracias, Javier, igualmente, Javier. No, con mucho gusto. y estamos en contacto como siempre, ya sabes. Va, Vale. va. Saludos a ti y a tu audiencia. Gracias, hijo. Paramos.